cuento. Soy la alumna Camila Silva Bereniana Sayaca, de segundo D, de la Institución Precursores de la Independencia Nacional. Hoy les vengo a hablar sobre el cuento Guarmacoyay, autor José María Arguedas. Transmitiendo el video voy a hablar sobre de qué trata el cuento de Guarmacoyay del autor José María Arguedas y mi opinión final. ¡Comencemos! ¿De qué trata el cuento Guarmacoyay? El cuento Guarmacoyay significa amor de niño en quechua. Trata de un niño llamado Ernesto que vive en una hacienda en los Andes. Él está enamorado de Justina, una joven indígena que trabaja como sirvienta, aunque es pequeña. Siente un amor verdadero por ella, pero sufre porque Justina prefiere a otro, un cholo llamado Puto. En el cuento también se muestra cómo los indígenas son maltratados por Don Floriano, el patrón de la hacienda. Puto le cuenta a Ernesto que Don Floriano abusó de Justina y eso hace que el niño se sienta con rabia, dolor y tristeza. Esos sentimientos lo hacen pensar en la injusticia que viven los indígenas y es lo difícil que es amar siendo niño. Ernesto quiere a Justina con todo su corazón, pero también empieza a sentir odio hacia Puto, celos y frustración por no poder hacer nada. Incluso llega a participar en actos crueles junto a Puto, como golpear a bebecitos inocentes por vergüenza, pero luego se arrepienten y pide perdón llorando. El dolor en el corazón, a pesar de todo su amor por Justina, fue puro. Un Guarmacoyay en el cuento termina con Ernesto recordando su vida en el campo, triste por haber sido llevado a otro lugar, donde ya no se siente feliz ni comprendido. Mi opinión crítica sobre el cuento Guarmacoyay. El cuento Guarmacoyay, escrito por José María Arguedas, me pareció muy bonito, pero también triste. Me gustó porque habla de un niño que se enamora por primera vez de una muchacha indígena llamada Justina, y eso se siente muy real y sincero. El título del cuento significa amor de niño en quechua, y eso también me pareció interesante, porque muestra cómo se mezcla el español y el quechua en la historia. Lo que más me llamó la atención es cómo el autor no solo habla del amor, sino también de la injusticia que viven los indígenas, aquellos que lo tratan mal, los patrones de la hacienda, y eso el niño empieza a notarlo. Me hizo pensar en lo que mal han sido tratados por los pueblos y cómo eso sigue pasando en algunos lugares. También me gustó que el autor defina la cultura de quechua, usa palabras en quechua en el cuento, y eso me parece importante porque muestra que es una lengua valiosa y que no debe perderse. E incluso creo que Guarmacoyay es un cuento muy importante porque habla del amor, pero también nos hace pensar en el racismo, la inseguridad, cómo los niños se dan cuenta de las cosas injustas. Gracias por prestar atención a lo que he hablado, y sí, su atención vale oro.